Hola mis amados, bendiciones, gracias por acompañarme en otro Amaneciendo. Como siempre le digo, gracias por ese clic que me permite llegar a su casa y ese otro clic que cuando usted da a compartir me permite llegar a casa de otros hermanos y bendecirle. En esta mañana quisiera poderle hablar sobre prueba o consecuencia, prueba o consecuencia. Muchas veces creemos que todo lo que ocurre en nuestra vida es una prueba. Sabemos que la prueba produce paciencia, sabemos que la prueba produce carácter, sabemos que la prueba muestra lo que somos o lo que tenemos. Pero existe una gran diferencia entre prueba o consecuencia. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 12, aparece cuando el Señor hiere al hijo de David. Y dice el verso 19 en específico: pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Hay algo impresionante que yo estoy viendo aquí. Y es que David estaba consciente de que lo que ocurría en su casa, lo que ocurría en la vida de su hijo, era la consecuencia de su pecado. David entendía su ayuno y su silicio era por una apelación ante el trono de Dios. Pero una vez que se ejecuta el proceso, una vez que el niño muere, David entendió que esa era la consecuencia que él tenía que pagar por el pecado que cometió, por haber tomado la mujer de su amigo Urías, por haber fallado, por haber mandado asesinar, la historia que usted conoce. Pero lo que yo estoy mirando es que David estaba consciente de lo que había hecho y David estaba consciente de que lo que pasaba, de lo que sucedía, era la consecuencia de su pecado. Hoy conozco mucha gente que está viviendo situaciones críticas y todavía dice: esto es una prueba, esto es un proceso. Romanos 8:28, a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Y uno que los conoce, uno dice: pero no es una prueba, es una consecuencia lo que está pasando. La desobediencia trae consecuencias, la rebeldía trae consecuencias, el pecado trae consecuencias. Cuando nos alejamos de Dios hay consecuencias, cuando le fallamos a Dios hay consecuencias, cuando nos comportamos de una manera que no debemos hay consecuencias y las consecuencias son evidentes. Entonces yo estoy pidiendo que en este amaneciendo usted se siente, analice lo que está pasando y diga: prueba o consecuencia. ¿Será que lo que estoy pasando es una consecuencia de mi pasado, de las acciones que hice, que me vinieron persiguiendo y que hoy he tenido que confrontarla? Es como la persona que está luchando con la economía y bueno, ¿y por qué Dios no me prospera? ¿Y por qué Dios no salgo adelante? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás lo que estás viviendo no es una prueba de Dios para prosperarte, sino es la consecuencia de un desorden administrativo y económico en tu vida. Es que yo no sé por qué mi matrimonio está pasando por esta crisis. Esto es una prueba para fortalecer mi matrimonio. ¿No será que la crisis que tiene tu matrimonio es la consecuencia de cosas que en el pasado sucedieron y que no las supiste sanar, de errores que cometiste? Es como la mujer que me dice: es que mi esposo ya no es cariñoso. Así llegó una: ¿cómo que no es cariñoso? No me dice te amo, no me besa. Y rápido el espíritu me dice: ¿y qué pasó? O sea, busquemos si es una consecuencia o si es una prueba para poder saber de qué manera vamos a pelear o cómo vamos a pelear. Y dice: no, es que yo le fui infiel hace un año. ¿Cómo va a ser cariñoso si tú heriste la relación que había? Entonces hay una consecuencia con la que estás luchando y no una prueba. Cuando yo miraba esto, yo entiendo que David sabía lo que estaba sucediendo. David sabía que su hijo estaba padeciendo por su culpa. David sabía que era la consecuencia de su pecado lo que estaba tocando su casa, su familia, su hogar, su hijo y aún los siervos que eran testigos de lo que estaba sucediendo. La pregunta es: ¿seremos nosotros como David? ¿Tendremos la capacidad de identificar cuando es la consecuencia o cuando es una prueba? ¿Será que nosotros tenemos la capacidad de decir: esto que está pasando no es más que la consecuencia de los errores que cometí en el pasado, que no me di cuenta que los cometí y hoy me está tocando vivir las consecuencias, porque las consecuencias nos persiguen? Las consecuencias de un pecado te persiguen, las consecuencias de la rebeldía te persiguen y puede traer muerte. En este caso es una muerte física, pero puede venir una muerte espiritual, una muerte a los sentidos espirituales, puede venir escasez, puede venir, y de esto pudiéramos no amanecer
oscurecería y estuviéramos hablando. Porque si recuerda aquella viuda que se encuentra con el profeta y le dice, necesito un milagro. El acreedor ha venido a buscar a mis hijos, ha venido a llevarse a mis hijos, y es porque su padre, que era tu siervo, siervo de los profetas, tenía deuda. Entonces la familia estaba viviendo la consecuencia de las deudas del padre, de no poder echar para adelante porque habían consecuencias económicas, porque un siervo de Dios no sabía administrar, quizás no se dejaba aconsejar, no se dejaba ayudar de su cónyuge, no sé, quizás era el típico machista, yo sé, yo puedo, no sabes, date cuenta de que hay consecuencias que nos están alcanzando por tus errores, por tu egoísmo, por tu machismo. En esta mañana, en este amaneciendo, el rema que Dios ponía en mi vida es: cada situación debemos de analizarla y preguntarnos, ¿prueba o consecuencia? ¿Será que lo que estoy viviendo es la consecuencia de los errores que cometí y que no reparé a tiempo? ¿Será que lo que estoy viviendo no es más que la consecuencia de esas acciones de mi pasado que todavía me persiguen porque no acabo de entender que son consecuencias? Cuando entendamos si lo que estamos pasando es prueba o consecuencia, entonces vamos a darnos cuenta de qué estamos enfrentando y vamos a poder pelear de una manera más efectiva. Israel estaba en cautividad. ¿Por qué llegó Israel a cautividad? ¿Por qué? Todo lo que pasaba en la Biblia, todo lo que está en la escritura, cuando le ponemos el lente podemos identificar cuándo es prueba y cuándo es consecuencia. Cuándo es prueba y cuándo es consecuencia. Yo no sé qué puede estar pasando en tu vida, pero sé que en este amaneciendo debes de tomarte un minuto para preguntarte si lo que está sucediendo es la prueba, es una prueba de parte del Señor o una consecuencia de errores que cometiste y que no pudiste arreglar a tiempo. Dios te bendiga. Gracias por acompañarme, en otro amaneciendo. Gracias por esos comentarios que me deja, que me bendicen muchísimo cuando son testimonios, cuando escucho esas frases como: esta es la palabra que necesitaba, estaba pasando por esta situación. Qué lindo, cuánto me bendice, porque nos da fuerza a seguir, aunque haga frío, neblina, sea muy, muy temprano en la mañana, pero nos da aliento para poder compartir con usted un poquito de ese devocional diario que Dios nos entrega a nosotros. Gracias, comparte este video con otros y nos volveremos a encontrar en otro amaneciendo. Dios me le bendiga.